están, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de La Hora del Condestable a través del www.radionaval.cl y también, por supuesto, a través del canal de YouTube de la Armada de Chile. Me encuentro en compañía de mis oficiales mayores y también de nuestros invitados para llevarles un momento de entretención, compañía, información, conocimiento y cultura, ¿por qué no también decirlo? Les queremos agradecer la buena recepción que tuvo en nuestro programa anterior. Esta es la segunda parte, la continuación que vamos a tener del programa anterior. Si usted no lo vio, vaya a verlo y después vuelve a este programa, en donde me encuentro en la compañía de, primero que todo los voy a partir saludando, porque tampoco puedo hacer como que estuvimos durmiendo aquí toda la semana. Voy a saludar primero a mi suboficial mayor, quien es mi coanimador en este episodio, mi mayor, Leonardo Narváez. ¿Cómo está mi mayor? Feliz, Andrea, la verdad que impresionado de la muy bonita recepción de la audiencia, digamos, del primer programa ya transmitido, y les invitamos a todos a suscribirse al canal de YouTube de la Armada y también a La Hora del Condestable. Ya creo que no me quedo corto en decir que uno de los programas más vistos de lo que es la cadena de Radio Naval. Así que muchas felicidades por lo que se está haciendo y feliz de estar acá. Bueno, ya los pudieron ver también. Nos encontramos en el estudio con nuestro suboficial Ronaldo Varas y también nuestro suboficial Aldo Escobar. ¿Cómo están? Muy bien, excelente, contento de estar aquí, poder aportar un poquitito, aclarar algunas dudas también. A eso vinimos, vengo preparado. Hizo la tarea. Me levanté hoy a las 4 de la mañana para poder, sí, para que nadie me moleste. Y entonces, claro, hay un montón de temas que tenemos que tratar, aclarar otros y sigamos. Sí, Andreita, bueno, un saludo a todos los televidentes, ahora televidentes en esta plataforma, ¿cierto? Y que nos pueden ver, así que agradecidísimo también por toda la audiencia y los buenos comentarios que han llegado, que han sido un montón. Así que a todos aquellos, a las dotaciones que han también visto esto y han mandado consultas, preguntas, vamos a responder esas preguntas, ¿cierto? Hay algunas muy interesantes que vamos a abordar ahora en este programa y vamos a continuar, ¿cierto? Bueno, viendo un poco también con Rolando, ¿cierto? Que es un privilegio poder compartir con él, como lo dije en el programa anterior, y vamos a desenmarañar estas cosas así como ocultas que están, o algunos mitos, ¿cierto? O cosas que la gente piensa que son de una manera, que a través de la historia se han perpetuado y que en realidad finalmente terminan siendo de otra forma. Así que listos para comenzar en este programa tan interesante como es La Hora del Condestable. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Primero que todo, nosotros hemos estado hablando en el programa anterior con respecto a el 21 de mayo y algunos mitos que puedan existir o quizás hay errores históricos que se han compartido y que hoy día, gracias a la documentación y al registro que existe de los diferentes documentos de la época, podemos ir conociendo de a poquito la verdad. Es una historia que es dinámica, una historia que cada día se puede ir conociendo nuevas etapas en la medida que van apareciendo nuevas cartas, nuevas documentaciones, pero hasta el minuto esto es lo que sabemos y así fue. No, quizás el día de mañana va a ser diferente. Vamos a contar con otros antecedentes, evidentemente. Sí. Efectivamente, pero hoy día así es como lo sabemos. Entonces hemos estado tratando de desmitificar algunas cosas o algunos errores, como por ejemplo el tema del clavado de la bandera, que fue parte de las cosas que a mí más me sorprendió el capítulo pasado. Voy a comenzar al tiro con las preguntas. Esteban Correa nos preguntó que cuál fue el marinero que fue dado por muerto y que estaba vivo y que inclusive recibió los honores y que después apareció. Bueno, ahí debo aclarar que los honores nunca los recibió. Es lo primero que vamos a hacer. Y estamos hablando, sí, efectivamente, nosotros oficialmente tenemos 142 muertos. Oficialmente. Y entonces, un día llegó una persona al monumento, al Museo Marítimo Nacional y le consultó a los entendidos ahí qué sabían de José Emilio Amigo. Bueno, José Emilio Amigo nació en San Javier de Loncomilla, región del Maule, bautizado en la parroquia de San Javier de 2 días de edad, el 17 de octubre de 1868, y consta en las fojas 323 del libro de la parroquia. ¿Muerto en combate? Sí, muerto en combate. Y este cabo infante de marina nos muestra un documento en donde José Emilio Amigo
aparece bautizando a sus hijas. En la parroquia de Iquique. No. En San Javier de Loncomilla. Ah, ahí mismo, Sí. en su ciudad natal. ¿Pero cómo? Y allí se nombró una comisión investigadora, participó Marco Fernández, Eduardo Rivera, Viviana Ciber, todo esto apoyado por el director Valenzuela Sotomayor. Sí, estaba el comandante Patricio Valenzuela. Patricio Valenzuela Sotomayor. Y se partió con esta investigación y a la final les tomaron carta en el asunto hasta derechos humanos. Investigaron en serio y se descubrió que José Emilio Amigo, por alguna forma, llegó a Valparaíso, llegó a su tierra, San Javier de Loncomilla, se fue de la Marina, nadie más supo de él, y aparece bautizando a sus hijas. Así que tuvimos que cambiar oficialmente De de 142 a 141. Esa persona que nos dice quién es el que nos pregunta. Esteban Correa. Esteban Correa, sí. José Emilio Amigo. Edad en el combate, 10 años. Sobreviviente del... Pero hay otro relato. De un extranjero que está en Iquique. Dice que él ayudó a un niño que llegó nadando a la playa. Quizás fue él. Mira, que llegó nadando a la playa. No me acuerdo cómo se llama. Más tiempo más tarde se fue a su tierra. Es probable que haya sido Podría. él. ¿Y Pero, por qué no podría ser? sí, perfectamente. Y los sistemas de identificación o los No sistemas estaban tan avanzados como no en son esa los de hoy época, día. claro. Y llegó a su tierra y siguió, Evidentemente. y la mamá está recibiendo pensión hace rato. Oye, ¿por qué no? Chao, po. Y continuamos su vida normal y aparece bautizando a sus hijas más tarde. Así que por eso que tuvimos que cambiar de 142 a 141. Así que tiene razón este joven que nos hace esa pregunta. Esteban Correa. Esteban Correa, ¿Mm? wow. Sí. Muchas gracias, Esteban, por la pregunta. Buenísima. La otra pregunta que nos están haciendo tiene que ver, que lo vamos a conversar con mucho mayor detalle en la segundo bloque, pero que nos pregunta Cristian Tello con respecto a si es que faltan héroes todavía en nuestra cripta acá que tenemos en la Plaza Sotomayor. Evidentemente. Y si es que sí, ¿por qué pasa eso? Bueno, faltan hartos héroes. Hay que considerar que en la cripta hay enterrados solo 22. 6 son de la Covadonga, el resto son de la Esmeralda. Pero en la Esmeralda habían 202 hombres, 201 marinos, 200 y un civil. Entonces, claro, efectivamente faltan. Y esto pasa porque quedan, ¿cierto?, enterrados algunos en el cementerio de Iquique, otros son traídos y puestos en diferentes lugares, en los Andes. Ahí ayúdame con eso porque es en los Andes también, hacia el sur, si no me equivoco. En Talca, en sí. Chillán. Bueno, en lo más variado, porque recordemos que todas las ciudades querían aportar con gente Claro. a los regimientos, no solamente a la Marina, sino que a los regimientos. Y las mismas ciudades se encargaban de comprarle hasta los uniformes. Imagínense. Pero eso era por decisiones de las familias, ¿o no? O sea, en el fondo los familiares eran quienes decidían, nos preferimos llevar a nuestro ser querido Bueno, de vuelta. Bueno, Andrea, hace un par de décadas, o una década y media por lo menos, la Armada tuvo una iniciativa de rastrear a los otros sobrevivientes, y eso también un poco para responder la pregunta. Y se identificaron varios lugares donde estaban enterrados. Bueno, acá en el cementerio quedaron también en Valparaíso en el algunos. cementerio general, En el sí. cementerio general también. Y finalmente, cuando se hizo la consulta o la gestión para intentar exhumar estos cuerpos y traerlos al monumento, la misma comunidad se opuso porque ellos fueron nombrados hijos ilustres, son parte de su identidad comunal, ¿cierto? Entonces, lo que decía Rolando, que cada ciudad quería tener un poco a sus hijos nacidos ahí, héroes de este combate, en forma representativa. Hoy día existen en diferentes lugares placas conmemorativas o bustos, ¿cierto? Y los colegios el 21 de mayo desfilan en las plazas, entonces son parte de su identidad y evidentemente no querían deshacerse de eso para traerlos acá al monumento, como hubiera sido la intención de la Marina.
Así que ese proyecto quedó un poco ahí en remojo, como decimos, porque aún hay espacio para reducciones, ¿cierto?, en la cripta para poder incluir algún otro héroe. Pero es algo que está todavía en desarrollo, así que va por ese lado. Me gustaría mencionar algo que antes, nosotros hoy día en la actualidad conocemos la guerra como la guerra del Pacífico, ¿ya? Y el inicio de la guerra del Pacífico fue primero la campaña en el mar y después se dio, digamos, el origen a la campaña terrestre, que nos permitió llegar, básicamente hablando, hasta Lima, Sí. ¿ya? Pero esto no hubiese sido posible sin el dominio del mar. Ahora, inicialmente, y corrígeme si me equivoco, la guerra no se conocía en aquella época como la guerra del Pacífico, se conocía como la guerra del salitre, habían intereses económicos de por medio, por lo tanto, la ciudadanía en general como que no estaba muy conectada con esta situación, hasta que se conoce por telégrafo en aquella época, en el centro del país, Santiago, Valparaíso y alrededores, el sacrificio de la dotación de la Esmeralda, que rindió hasta su vida, ya gran cantidad de ellos, 141 en total. Y en esa oportunidad el cantón o la fuerza efectiva, como le decimos nosotros hoy día, era alrededor de 2.000 La personas. oficina del enganche en esa época, ¿no? Claro, el arrastre o el enganche. Y finalmente, pasado este episodio memorable episodio del combate naval de Iquique, comienza a haber una catarata de postulantes que se presentaban como reclutas en cualquier condición, gente que mentía, adolescentes que mentían de su edad. Niños, Habían, muchas veces las personas, los civiles dicen, ¿cómo era posible que hubieran niños? Había un control en el fondo que la edad mínima eran 15 años y tenía que ser con la firma de su padre o de su madre, el responsable, el tutor. Sí. Lo que le pasa a Olit. Pero justamente habían niños que mentían de su edad y tenían 14 o menos y buscaban al cualquiera que está ahí a la mano, adulto cercano, una firma y la presentaban finalmente como válida para enrolarse totalmente en forma voluntaria. O sea, hay una leyenda que está ahí en la flama que tenemos en el monumento y que no lo voy a citar completo, pero básicamente habla de siéntete orgulloso de ser chileno. Y yo nuevamente invito, al igual que en el programa anterior, a todas las dotaciones de la Armada. Les cuento mi caso personal, o sea, yo tuve que llegar a ser, lo conocí en la Esmeralda de marinero, que pasamos una vuelta muy rápida, solamente por el exterior del monumento, no conocimos la cripta, y tuve que ascender a suboficial mayor para conocer la cripta por dentro. En esa oportunidad el mismo Aldo nos recibió, me acuerdo, más de 2 años ya, y yo digo, ¿cuánto marino no conoce el monumento, no se ha interiorizado de esta parte tan bonita del etos naval, de nuestras tradiciones? Menos aún conocen la cripta. Nuevamente les dejamos abierta la invitación, partiendo por casa, a todas las reparticiones que están acá cercanas, en base en Valparaíso, Viña del Mar y alrededores, ¿ya? Para que conozcan lo suyo. Uno solamente puede amar lo que conoce. Sí, de hecho eso me da el pase también para mi suboficial Escobar, si es que pudiese repetir cómo hacer el contacto con usted a través del correo electrónico, porque también fue una de las preguntas que nos dejaron nuestros amigos del canal de YouTube. Muy bien. Bueno, primero agradezco el interés. Es sorprendente la cantidad de personas que han solicitado información para contactarnos sobre este particular. Efectivamente, tenemos un correo electrónico que es coordinación primera zona, todo con palabras, @armada.cl, y en el correo ustedes solicitan, ¿cierto?, efectuar una visita, les va a llegar un formulario, ¿cierto?, vía electrónica, con instrucciones de llenado y de despacho. Así que es súper simple, se llena el formulario, se envía donde dice que hay que mandarlo y nosotros recibimos todas estas solicitudes, agendamos y les damos respuesta oficial para poder recibirlos de manera ordenada, ¿cierto?, darle la oportunidad a todos los que solicitan que puedan venir. Excelente. Y también, aprovechándonos del tema del programa del lunes pasado, mi suboficial, usted me comentó de que había recibido una llamada telefónica. Sí. Cuéntenos al respecto. Te dije que lo vieras porque te va dedicado a ti. Me llamó una persona, un amigo, somos muy amigos, y me dice, oye, te mandaste un zorro. Hablamos de los zorros. Sí, ya el programa pasado. Sí, claro que sí. Te mandaste. ¿Por qué? Porque Arsenio Ganáez, que salta con claro. Prat y con Aldea. Mira, le dije yo, ¿sabéis qué? Qué bueno que me lo consultaste, lo voy a buscar y el próximo programa
del condestable, la hora del condestable, te lo voy a responder. ¿Te parece? Velo el lunes. Va a estar listo. Y esto es para ti, ¿no? Es muy probable que tengas razón. Es muy probable. Pero hasta el momento no me has podido demostrar con documentos, como voy a hacer yo. Porque ya dijimos que la historia es así, pues una cosa es así hasta que aparezca otro documento. De momento voy 1-0 arriba porque traje. Sí. Por supuesto. Y Estamos es un desmitificando. desafío, un desafío Sí. entretenido, ¿ah? No es por humillación ni por nada. Pero fíjate que encontré un documento que me llamó la atención y habla justamente de esto, de los prisioneros que llegaron a Valparaíso, formaron, ¿no es cierto?, en una formación, y se les condecoró. Esto fue acá en la plaza, ¿no? Todavía no partían demoliendo porque llegaron en diciembre del 79. Era tierra todavía esto. Mucha. Sí, Sí. claro. No olvidemos que Eulogio Altamirano Pero tiene que haber fue sido en las cercanías de claro. la intendencia, del Ujú. el edificio de la intendencia, hoy día edificio de la Armada de Chile. Y como te digo, se les condecoró. Pero este documento tiene algo en particular y que dice lo siguiente. La distribución de las medallas se hizo nominalmente y por lista, que fue leída por don Emeterio Costa. Las colocaron en el pecho de los de la Esmeralda, los señores Goñi, Altamirano, Hurtado y otras eminencias del orden civil, militar y eclesiástico. Se llamó, y aquí viene la parte interesante, se llamó en primer lugar a Luis Ugarte, único sobreviviente del primer abordaje. Y enseguida a los compañeros de Serrano, los 4 o 5 parece. De los que sobrevivieron. No olvidemos que saltan 12, ¿cierto? Sí. Y mueren ahí. Después y el resto de la Serrano. tripulación por orden de categoría. Bueno, con esto compruebo de que en la época No hay registro de que haya saltado. de que ya había algo que les decía que ese tenía que ser el número 1 para ser condecorado, porque él que había acompañado a Prat. Y lo reflejan en la entrega. ¿Por qué? En la entrega de Yo me condecoraciones. pregunto por qué el marinero Luis Ugarte sale antes que todos los más antiguos que él. Claro. ¿No será que es verdad? Bueno, hasta el momento es lo que hay. Y yo me quedo con eso. Lo que nos deja ver este documento, Rolando, es que finalmente Ugarte salta con Prat y Serrano, con Prat y Aldea, y él que sobrevive a ese primer abordaje, queda, ¿cierto?, en el Seguramente Huáscar es tomado y lo prisionero. tomaban prisionero. Y después se junta con los otros, El resto de los prisioneros que va heridos. tomando el Huáscar, ¿cierto? Y no olvidemos que el Huáscar después rescata a los que quedan flotando ahí en el agua una vez que la Esmeralda se hunde. Y algunos murieron en el hospital. Sí, de Iquique, correcto. Producto de y sus otros se heridas. recuperaron. Y Ujú. entonces pasaron a integrar esta lista de Claro que sí. recuperados, de condecorados. Y el Mira, mismo marinero interesantísimo. Luis Ugarte, además tiene una participación importante también Sí. en la historia naval, porque una vez que concluye en mayo de 1879 el combate naval de Iquique, que pasa por el periodo de prisionero, etcétera, él no deja la marina, él continúa en servicio Sí. y después se embarca como dotación de el El Huáscar, Huáscar, pero ya sí. con bandera Chilena. chilena, y Chilena, tiene una sí. participación también en el combate Sí. de Arica, el 27 de De febrero febrero de de 1880. Ahí fallece, ¿no? Sí. Fallece a bordo Junto del con Huáscar, el sí. comandante de la Con el unidad, Thompson, el Manuel Thompson, Thompson. sí. Correcto. Manuel Thompson. Claro que sí. Sí, dice el que se llevó un cañonazo, el Manco Capac. Sí. Que muchos dicen, no, si era un pontón que había Ojo, el Manco Capac salió de la bahía. Sí. Así que para Sí. moverse tenía que Tenía que tener tener- propulsión, ya claro que dejaba de sí. ser pontón. Y le manda un cañonazo de 500 libras, tomando al comandante por la medianía del cuerpo, Y dice, lo hace desaparecer. llevándose Ujú. al comandante uno de los palos y al marinero Marinero Luis Ugarte. Wow. Y yo creo que también por eso no hay mayores Y antecedentes. nunca se le consultó. Claro, porque no hubo opción de que narrara acreditarlo. o que pudiera Dejar declarar registro. efectivamente. Así que ahí un poco se pierde la historia también Sí. de Luis Ugarte. Así que Ujú. con eso aclaro entonces, Claro que hasta el sí. momento, Sí. el, Sí. Siempre el- recalcar que es hasta el momento. Sí, hasta el por momento, supuesto.
el que salta al abordaje con Prat sería el marinero Luis Ugarte. Yo quiero aprovechar estos minutitos que nos quedan para ver si es que ustedes quedaron con alguna otra aclaración, algún otro mito que les gustaría que no hayamos alcanzado. Son millones, pero en el fondo algunos que a ustedes les gustaría que nuestra audiencia en particular clarificaran. ¿Aldea? ¿Te parece? ¿O no? Ya lo vimos. Lo vimos, sí. Hablamos de que Sí. Aldea finalmente no muere el 21 de mayo, sobrevive, ¿cierto? Y muere el 24 de mayo. Para pero su cumpleaños. exacto, no mencionamos ese detalle, que él nace el 24 de mayo y muere el mismo día de su cumpleaños en Iquique. A mí me gustaría si pudieran conversar un poquito de una, no sé si decirlo, una mentira táctica o una disuasión de aquel médico en el fondo que comenta a los peruanos de la velocidad de la Covadonga. Bueno, ¿Segura? yo tengo... Sí. El doctor Segura. Uh-huh. El doctor Segura dice que se le acercó el doctor Tavera, El médico del Huáscar. Sí. Y entonces si podían ir, si podía acompañarlo a ver a los heridos que tiene en la enfermería, que está el teniente Serrano, ¿no es cierto?, herido en el estómago. Y cuando vamos, dice el doctor Segura, el doctor Tavera le pregunta, ¿cuál es el andar de la Covadonga? Si él conoce, La velocidad claro, si él para conoce nuestro el auditorio. andar, si él conoce cuál es la velocidad de la Covadonga, claro. Y él, la respuesta de él fue, yo, sin ser oficial, he escuchado en la cámara que la Covadonga da 9 nudos. Zorro naval. Bueno, para su tranquilidad, la Covadonga nunca dio más de 4 nudos. En sus mejores tiempos dio Podría 4 haber sido. nudos, efectivamente. Nunca dio más de 4 nudos, ni cuando zarpó de aquí, de Valparaíso, con viento Sí. sura, con vela. Evidentemente, el doctor Germán Segura un poco se adelanta, ¿cierto?, a las intenciones que tenía el médico peruano, porque finalmente él le comunica esta información al comandante Grau. Sí. El comandante Grau ve la hora, ¿cierto? Dice, yo navego a 10 millas, cada una hora le voy ganando una milla, no alcanzo a darle captura antes de que caiga el atardecer. Claro, y en esa época no se navegaba de noche, por lo tanto, finalmente decide abandonar la persecución de la Covadonga. Bueno, es decir, se navegaba de noche, lo que pasa es que no se perseguía de noche. No, claro. Porque apagaban las luces Sí. y desaparecían. Y no había forma de combatir tampoco, de dar la captura o trabar combate. Finalmente, Grau decide abandonar la persecución de la Covadonga y si mal no recuerdo, se devuelve a rescatar a los marinos de la Independencia que estaba varada, Claro, ¿no? que Sí, sí. claro. Sí. Entonces estaban en eso ahí y finalmente la Covadonga, si se hubiera sabido la verdad, que navegaba a 4 nudos, la historia hubiera sido otra. Pero pasa por también ahí ese relato es muy interesante. Oye, un detalle súper simpático de esto y que también nos enlaza es que en todos los registros oficiales el médico, el segundo cirujano de la Esmeralda aparece como Juan Segura y por muchos años estuvo inscrito en el monumento como Juan Segura. Y gracias a la colaboración de personas civiles afines a la historia y de familiares, ¿cierto?, que nos hicieron llegar documentación oficial, que pudimos corroborar, evidentemente, pudimos dar con el dato oficial. Él nunca se llamó Juan, se llamaba Germán. Y pudimos corregir, digamos, esto en ¿Ya el se monumento. corrigió? Sí, ya se corrigió. ¿La ya. placa? Sí, costó mucho, sí, porque hay mucho trámite burocrático, pero se logró hacer y se pudo corregir la placa. ¿Vendrá de ahí la expresión Juan Segura vivió muchos años? No, creo que no. Creo Zorro que no. naval. Claro. Pero finalmente eso, y agradecer también, aprovechar esta instancia para agradecer, ¿cierto?, a la familia, y así como en este caso hay mucha gente que nos manda información que nosotros, que no crean que queda ahí guardada en el cajón. No. Vamos investigando, esto siempre es lento, porque hay que actuar sobre seguro y corroborar, ¿cierto?, todos estos datos, y en caso de tomar acción, de hacer alguna modificación, también hay un proceso, un protocolo estándar que no pasa por la Marina, pasa por el Consejo de Monumentos, y una serie de otros, digamos, entes que tienen que ver con esto. No olvidemos que el Monumento a la Marina Nacional es Patrimonio de la Humanidad, ¿cierto? Fue declarado el año 2004 como Patrimonio de la Humanidad, y además de esto es Monumento Nacional y tiene otras connotaciones, ¿cierto? Junto también con la importancia social, ya que este monumento se elige, ahí vamos a hablar un poquito más adelante de esto, por erogación popular. Pero básicamente eso, agradecer e incentivar tanto a nuestras dotaciones, como decía el oficial mayor Narváez, y también a la gente civil, ¿cierto? Que nos aporta información, que nos mándennos cosas. Si ustedes tienen cartas antiguas, documentos,
inclusive cosas que no estén corroboradas, porque nosotros nos da pie para iniciar esas investigaciones y poder dar finalmente, ¿cierto?, con los datos verídicos y, como hablábamos al principio, fuera de micrófono, ¿cierto?, con Rolando, eso nos permite llegar a la verdad más absoluta o más verídica, valga la redundancia, ¿cierto? Yo, antes de que pasemos al segundo bloque y nos vayamos a hablar un poco de la historia del monumento y cómo fue ese proceso de traer a nuestros héroes acá a Valparaíso, me gustaría que conversásemos, que ustedes nos digan, a pesar de que perdimos, Mira, a mí me gustaría tocar, pero ya, desde ya, pero en el fondo, porque mucha gente dice, Sí, ¿qué me lo tanto han le dan dicho. con el combate naval de Iquique Me lo si han dicho. perdieron? ¿Por qué? ¿Por qué la Marina o los chilenos en general tienen ese concepto. tienen, uno, ese concepto, y por otro lado, ¿por qué le damos la importancia y por qué Celebramos- significa esta cosa como tan, para quienes somos sensibles con esta parte de la historia, como que nos genera esta sensación de orgullo si es que perdimos? Como Bueno. que, ¿qué pasa ahí? Hay permiso, pero me tocaron el lado. La hebra. Gloria y victoria, recuérdenlo. ¿Cómo no va a ser un día? Me lo han preguntado un montón de veces, por eso que estoy en condiciones de poder responder esta consulta. Y es válida también. Sobre todo en estos días que no se toca el tema combate naval en los colegios, no se ve. no se habla de historia, no se toca No se- estas efemérides Bueno. que son parte de nuestra identidad. La Esmeralda nunca fue rival para el Huáscar. Nunca. De hecho, el almirante deja a los dos buques más débiles de la Marina. Pásenme las dotaciones más experimentadas. Se quedan con los más jóvenes. Esto que a principios de mayo se hace esta reestructuración, ¿cierto? Del día. Entre el 5 y el 12, el por ahí, 17 por la 17, sí. Bueno. Porque estos buques no van a combatir. Mantengan ustedes el bloqueo. Prácticamente buques pontones, o sea, que no se podían mover. La Esmeralda daba muy poca velocidad. Claro. Tenía Claro. 2 calderas menos. Y las otras 2 se le reventaron cuando Durante el se combate. movió. Y la Covadonga En el tenía combate. muy poco armamento, no tenía Nada. no representaba una amenaza, ni Bueno. mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros celebramos? 2 palabras, la gloria y la victoria. ¿Por qué? Porque Prat no tenía ninguna posibilidad de ganar el combate. Pero sin embargo, siguió luchando. Es como que yo peleé con un niño de 10 años y tengo mayor alcance, golpeo más fuerte, voy a ganar, po. Claro. Pero ese niño Sabiendo que va a perder. no se rindió. A Y la pesar de todas Esmeralda las condiciones. se hunde con la bandera izada a las 2 banderas en el palo mesana. Entonces, por eso que Prat alcanzó la gloria. Y no lo decimos nosotros, ¿eh? No. Lo dice Miguel Grau. Miguel Grau, imagínense usted, querida hermana, le dice, el pequeño triunfo que obtuve en Iquique no significa nada comparado con la muerte de mi enemigo en las cubiertas de mi buque. Lo dice el vicecónsul inglés en la carta escrita el día 21 de mayo. Si hay un hombre a quien se le deba hacer un monumento, se llama Prat, murió en las cubiertas de su enemigo tratando de abordarlo. Ya quisiera que usted tuviese la oportunidad de ver la prensa. No solamente la prensa nacional, la prensa extranjera, que se habló en Buenos Aires, que se habló en Londres, que se Dio habló... la vuelta al mundo esta noticia. Sí. Evidentemente, claro. Es el único comandante en la historia naval del mundo que ha muerto en las cubiertas de su enemigo. Si ustedes se ponen a pensar y nos transportamos a la época, era la muerte soñada para cualquier comandante de buque, morir en las cubiertas de su enemigo. Sin embargo, eso sucede una sola vez y nunca más se repitió. ¿Cómo no va a alcanzar la gloria? Exactamente, qué bonitas palabras. Y la victoria. Queridos auditores, solamente quiero decirle una cosa porque lo estoy escuchando acá y si bien es cierto pueden percibir el audio, pueden percibir las imágenes de quienes estamos acá en este momento. Yo creo que Andrea puede coincidir conmigo, a uno se le ponen los pelos de punta, la piel de gallina al escuchar este relato tan vívido.
tan vívido. Y todos los que somos marinos no podemos escuchar estos relatos sin sentir esa emoción Mi y mayor, esa flama. todos los que somos chilenos. Todos los que somos Ni siquiera tiene que ver con el honor de vestir en el fondo el mismo uniforme, sino que tiene que ver con el ejemplo de un compatriota. Yo siento Completamente. que sí. Completamente. Bueno, El triunfo. yo dije dos palabras. Sí, claro. El triunfo La viene gloria de mano de Carlos Conde. y la victoria. 5 millas al sur de Iquique, a la misma hora, se está dando el segundo combate, el combate naval de Punta Gruesa, donde el buque más débil de la Marina, logra vencer al buque más poderoso que tienen los peruanos, que es la Independencia. Hablamos de eso en el capítulo En el anterior, sí. ¿cierto? No, decíamos que tenía ciertas características particulares la independencia y que lo hacía evidentemente un enemigo mortífero, ¿cierto? Cuando intentó darme un tercer espolonazo, dice Carlos Condel en su parte oficial, se encontró con una roca ahogada. Quedó reconocidamente a estribor. Viré por la banda de estribor, le di 2 cañonazos con la coliza de A70, se arrió la bandera peruana y se izó la del Parlamento. A viva voz el comandante me hizo saber sus intenciones. Se rendía. Arrié los botes para ir en ayuda de los náufragos. Cuando estaba en esta maniobra, el vigía vio saliendo de Iquique El Huáscar. el Huáscar. Hicé los botes y me di a la fuga hacia el sur. Condel sabía que no tenía opción contra el Huáscar. El Huáscar era el buque más moderno Y y entonces- más rápido de las aguas de Latinoamérica. Carlos Condel encuentra la victoria. Por una parte, Prat la gloria y Condel la victoria. ¿Cómo no va a ser un día para conmemorar y celebrar? Evidentemente. Así que, ojo, porque esos buques no tenían ni una posibilidad, ni una. Y en una mañana, el bando enemigo había perdido el 50% de su poderío naval. Un día para conmemorar, para recordar, para celebrar. Y lo otro que también me gustaría, porque yo no sé si mucha gente sabe, es que hoy día nuestros buques, nuestras unidades de combate llevan una frase que entiendo que es en reconocimiento a ese hito, que es el vencer o morir. Claro. Que no hay más opciones. Aquí o vencemos o morimos, vencemos o pero le damos la... Bien, claro, eso viene la frase es vencer con honor o morir con gloria. Morir con gloria. Claro. Ah, Está esa en es el la himno. frase Sí, completa. por Ah, qué supuesto. bonito. Sí. Vencer con honor o morir con gloria. Es como cuando también te entregan el sable, tanto los oficiales como los oficiales mayores, ¿cierto? Que viene con una consigna que dice, no me desenvaines sin motivo, ni me envaines sin honor. Sí. Buena. No Así lo sabías. es. Sí. No lo sabía. Bueno, todos estos hechos finalmente desatan el fervor, la historia lo dice así, desatan el fervor patriótico. Chile, como decía el oficial mayor recién, la guerra era conocida como Guerra del Salitre. Se sabía que estaban los buques de la Armada luchando en el norte, ¿cierto? Pero aquí la vida seguía normal. La gente no estaba involucrada en este acto. Y después de que se conocen estos hechos, en que como estos marinos que sabían a lo que iban, deciden finalmente luchar hasta el final, Prat podría haberse rendido o podría haber abandonado el bloqueo, ¿cierto? Haber tratado de sacar la Esmeralda, pero decide quedarse sabiendo cuál era su destino. ¿Por qué? Porque tenía un compromiso, cumplir con su deber hasta las últimas consecuencias. Y ese compromiso es el compromiso con la patria. No hay que olvidar que la patria somos todos, independiente de los colores o el tipo de vestimenta que usamos, todos somos la patria. Y ellos dieron la vida. Este puñado de marinos jóvenes sin experiencia en la guerra, dieron la vida por la patria, lo más valioso que tiene el hombre. Entonces esto genera este movimiento, ¿cierto? Chile se levanta, se une como una sola nación y se levanta al acto de la guerra a defender ya su soberanía. No era un conflicto ya económico, que hablábamos, ¿cierto?, que Bolivia había violado el tratado de impuestos por la extracción del salitre, sino que ya es algo que atenta contra la soberanía de la nación. Y hablábamos, los niños, ¿cierto? 14 años, mentían sobre su edad. Eso está en la crónica del Diario de la Unión, ¿cierto? En su época, dice que mentían sobre su edad y se iban a enrolar a los buques. Imagínense, niños de 10, 12, 13 años que mentían sobre su edad y se enrolaban para ir a pelear a la guerra por Chile, ¿cierto? Más de 20.000 hombres jóvenes y niños se enrolan.
para esa época, en la oficina del enganche, o lo que decía el suboficial mayor Narváez, ¿cierto? En la parte de reclutamiento, habían 2.000 hombres para este conflicto. Y después del combate de Iquique son cerca de 20.000 los que se suman a esto. Entonces, estos hechos finalmente tocan el alma de la nación. Y eso es lo que nosotros recordamos y celebramos. Porque no seríamos el país que somos hoy día sin héroes como estos y otros tantos, ojo, muchos otros que están a lo largo de la guerra y consignados en la historia. Entonces, eso es lo que nos da la identidad. Los voy a interrumpir. Acuérdense que yo soy la mala de la película. Y efectivamente ese mismo fervor nos va a dar pie para que pasemos al siguiente bloque, en donde vamos a hablar de nuestro monumento maravilloso que tenemos, monumento y cripta a nuestros héroes de Iquique. Un poco para que ustedes conozcan cuál es la mística que hay detrás, porque yo creo que todo porteño que conoce y que quiere su ciudad, conoce un poquitito de la historia y da para mucho. Así que nos vamos a ir a la primera pausa musical y ya estamos de regreso acá en la hora del Condestable. Ya estamos de regreso acá en la hora del Condestable a través del www.radionaval.cl y también a través del canal de YouTube de la Armada de Chile. Estamos hoy día conversando de historia, pero una historia que se encuentra más viva que nunca. Hay una llama que también lo simboliza acá en el monumento, que es de lo que vamos a estar conversando ahora en este segundo bloque. Estamos aprendiendo de historia, aprendiendo del orgullo que tiene que ser para cada uno de nosotros ser chileno y también más aún para quienes tienen ese uniforme que llevaba Prat, su dotación inmortal y también la astucia que tenía Carlos Condes con su gente. Me encuentro acá en el estudio con mi mayor, Leonardo Narváez, quien está como coanimador de este programa en la compañía de mi suboficial Aldo Escobar y también de mi suboficial Ronaldo Varas, aprendiendo de historia de más cosas con respecto al 21 de mayo. 21 de mayo que, como decíamos en el bloque anterior, trajo este fervor patriótico, ¿cierto? Trajo esta reacción hacia la ciudadanía y que fue tan potente que llevó inclusive a que el pueblo de Valparaíso se motivara para que nosotros tuviéramos un monumento. ¿Quién me va a contar cómo se gesta esta historia? Que cumplió este año 140 años. 140 años, sí, efectivamente. Desde que existe. Sin duda. ¿Quién me va a contar? Si hay alguien que sabe de monumento, ¿Es Aldo Escobar? Aldo Escobar. Claro. Pero no quisiera dejar pasar porque yo, hoy día, como les dije, me levanté temprano, a las 4 de la mañana yo estaba revisando y encontré algunas cositas que nos van a servir para... Así es, para orientar este relato. Porque más. La pregunta fue, más el micrófono. ¿cómo nace? ¿Cómo nace este? ¿Cómo nace? Y nace de la siguiente manera. El presidente de la República, el día 24 de mayo de 1879, hace un discurso a la ciudadanía, le pide, por favor, que diga algunas palabras con respecto a lo que dice. A este hecho que ha sucedido, claro, digamos. Y mira lo que dijo. Dijo, está narrando el periodista, que todos los chilenos debían levantar un monumento de gloria en sus corazones. Y esos dignos hijos de esta república que habían dado al mundo un espectáculo. 24 de mayo. No hay que olvidar que las noticias evidentemente no tenían la inmediatez que tienen hoy día y las noticias fueron llegando de a poco. El primer, digamos, que llega, o el gran vencedor de esto es Carlos Condes al inicio, ¿cierto? Y a raíz de eso después se empiezan a conocer estos hechos que van narrando las condiciones, cómo la tripulación de la Esmeralda, en las condiciones que ya hemos hablado, ¿cierto? De desventaja, decide quedarse a luchar, que pelean hasta el final, que los cañonazos de la Esmeralda rebotaban en la coraza del Huáscar, no hacían mella, sin embargo los marinos jamás se rindieron, que el agua estaba entrando al buque y en vez de saltar, ¿cierto? Como para salvarse, saltar al agua, los marinos chilenos estaban preocupados de que, imagínense, que no se les mojara la pólvora para seguir disparando los cañones contra el Huáscar. Y el buque se estaba hundiendo. O sea, hay todo un tema ahí muy potente. Entonces, a raíz de que se conocen todas estas noticias de esa forma, ¿cierto? Paulatinamente, finalmente la figura de Prat, la Esmeralda, su tripulación, ¿cierto? Va tomando notoriedad y connotación. Y es la gente la que se motiva, porque el monumento nace por erogación popular, ¿cierto? Es la gente la que le pide a las autoridades de la época un lugar donde recordar la memoria de estos marinos. ¿Por qué en Valparaíso? Ojo que no.
No. Valparaíso, pero lo primero es Viña del Mar, ahí el primer meeting. En Santiago, el día 24, también. En Valparaíso también se hizo el meeting el día 24. Entonces, es un sentimiento que explota Claro. en todas las ciudades. En Talca, En forma espontánea, el en presidente de la diferentes lugares. República, el presidente de la República en Santiago, 24 de mayo. Pasajero, ve a decir a Esparta que hemos muerto aquí para obedecer sus santas leyes. Que en la capital de Chile se eleve también un monumento a este bravo y ese héroe comandante de la Esmeralda y a sus bravos compañeros. Lo dice en el discurso del día 24 de mayo de 1879. Y así siguen otras autoridades, como por ejemplo, veamos otra parte donde dice, otra autoridad, en Talca. Y nosotros, compatriotas, no tendremos un trozo de mármol de nuestras canteras, una esfinge de bronce fundida de los cañones enemigos para conseguir la proeza de Iquique digna de la antigüedad. Mira cómo empieza este sentimiento a fluir y ya todo el mundo habla, y se empiezan a dar las condiciones también. Y se habla de un monumento en diferentes lugares, pero se habla de esa idea general. Meeting de Viña del Mar. Se propuso también, con entusiasmo, la erección de un monumento del capitán Prat y sus valientes compañeros. O sea, a los 2 días ya comenzaba esta idea claro. a materializarse. Así es. Y así podemos revisar hartos documentos, todos discursos del señor Altamirano, el comandante general de Marina en ese entonces. Intendente, ¿verdad? Que ahí claro. Doblaban, digamos, hacían El orador retrató con brillantes pinceladas al comandante Prat haciendo volar su buque. Esa es la primera noticia que se tienen aquí, ¿eh? Prat hizo volar su buque, la Santa Bárbara. Claro. Porque no se iba a dejar. Es necesario, dijo, que Prat renazca al lado de Cochrane en una estatua de bronce y que el pabellón chileno vuelva a pasear los mares del Pacífico. Ese es lo que dice el intendente de Valparaíso y comandante general de Marina. Eulogio Altamirano. ¿Y cómo llegaba esto después a materializarse, a hacer la colecta? ¿Cómo? Aquí viene, y después viene el proyecto de ley. Claro. Se hizo un proyecto de ley. Se eleva por decreto finalmente y se organiza, hay un comité ciudadano, ¿cierto? Hablábamos de eso también en la mañana, que finalmente mueve todo esto. O sea, hay registros, ¿cierto?, de la época que la gente se moviliza en el bien entendido, no es una manifestación, no es una protesta, pero sí se moviliza, se vuelca a las calles, se hacen estas encuestas, se le pide a las autoridades, se le eleva una solicitud oficial a las autoridades, y esto va agarrando vuelo hasta que finalmente, ¿cierto?, se legaliza mediante la documentación protocolar, y además de eso se genera tal interés que finalmente se hace un concurso internacional en Europa. Para eso se involucra, ¿cierto?, Cancillería, y hay el gobierno central de Chile, y donde se hace este concurso donde diferentes arquitectos, ¿cierto?, artistas plásticos, escultores, participan en el diseño de este monumento. Y gana ahí un escultor, digamos... ¿Se sabe por qué se elige la ciudad de Valparaíso para crear este monumento? Porque podría perfectamente bien haber sido Santiago. Y la primera idea es en Santiago. Sí, claro, me imagino, si finalmente... Pero después, no sé, pero no he encontrado nada que me diga cómo nació esa... Oiga, pero en los diferentes meetings, perdón. Y no sé si nos puede contar, porque era tanto el fervor que se vio, digamos, la ciudadanía, que cuando comienza a correr esta colecta, y finalmente se recaudan los fondos, no solamente da como para el monumento, sino que para construir un buque que sería el relevo de la Esmeralda. Esa es lo primero, reemplazar en forma inmediata la Esmeralda. Ese es el sentido. Y se nombra y se legisla una erogación voluntaria de $1 por persona. Otros pusieron más,
pero la idea es esa, reemplazar inmediatamente, ¿ah? La Y unidad. que el vigía diga que en el horizonte se acerca la Esmeralda, le dieron ahí un... pero esa era la idea principal. Y también, por supuesto, dejar esto todo registrado en bronce. ¿Mm? ¿Y qué año comienza a construirse el monumento? ¿Y siempre fue considerado que fuera cripta? Sí, siempre fue considerado que fuera cripta en su diseño, y esto comienza, la primera piedra se coloca el 18 de septiembre de 1885 y se inaugura finalmente el 21 de mayo de 1886, lo que es un periodo bastante corto para una construcción de este tipo en esa época. Ahí, bueno, muchas partes del monumento fueron traídas desde Francia por buque y fueron llegando, a medida que iban llegando se iban colocando, se iban montando, ¿cierto? Pero también hay que mencionar algo que habla Rolando en parte de sus documentos, ¿cierto? Que se donan, ¿cierto? 4 cañones que estaban en un polvorín, ¿cierto? En Limache, y se donan y se funden en la maestranza Marga Marga, que está acá en el sector de Portales, para hacer las estatuas. Participan diferentes artistas en esto. Extranjero y chileno. Extranjero y chileno, claro. Denis Puelch, Diógenes Maillart, que es el ganador, ¿cierto? El arquitecto general. Bajo su tutela trabajaba nada menos que Virgilio Arias, destacado escultor chileno, quien hace los bajorrelieves que son tallados a mano. Cuando vemos la imagen del monumento, los 4 bajorrelieves que hablan de los combates más significativos de la Guerra del Pacífico son tallados a mano, al igual que la estatua del guardiamarina Riquelme, que también fue hecha por Virgilio Arias. Detalles que la gente en general no conoce, pero que sí le dan un valor muy significativo a esto. Y, por supuesto, de la mano de que no tendríamos el monumento hoy día si no fuera por la iniciativa de la gente. La gente es la que motiva todo esto. Finalmente se hace una colecta, como hablábamos recién. Fue agarrando cuerpo, ¿ah? Claro. Todas estas cositas parten como una idea y a las finales, miren lo que termina. Aquí hay un documento donde dice Eulogio Altamirano, dice: promovamos en toda la República una suscripción que sea eminentemente popular, de 1 peso por persona, para que en ella tomen parte los hombres, mujeres y niños. ¿Fijan? Ya, entonces, y después ya se hace una ley y se parte con toda esta la licitación, terminando en lo que tenemos hoy, pero cosas como esa. Dice, los que suscriben llenas de admiración por el heroísmo del comandante Prat y de los demás oficiales y tripulantes de la Esmeralda, que antes de arriar la bandera, en efecto, se abre una suscripción popular en el club de septiembre. Miren los civiles, Claro, sí, cómo se organizan. ¿Ah? En el club de septiembre, no septiembre, ¿eh? Septiembre, y en la imprenta del ferrocarril. Suscripción cuyo monto no podrá exceder de 1 peso por persona. Santiago, mayo 24 de 1879. Ya están documentando a los pocos días. Sí, estamos hablando de 4 días. Y firman don Salomón Gabriel Vidal, Alejo Vial, Figueroa, Luis Arrete, y decir, todas las autoridades que estuvieron de acuerdo con esta, que se juntaron para este meeting. Pero para dar una cronología, 21 de mayo de 1879, combate naval de Iquique. Primera piedra, 18 de septiembre de 1885. Ya la primera piedra del monumento. Posteriormente, entiendo que 1886, 21 de mayo, se inaugura. ¿Y quién es la primera figura que llega a ocupar un espacio en la cripta del Monumento Nacional? Bueno, curiosamente, Carlos Conde. Carlos Conde de la ASA, muere el 36 años. Claro, 30 de octubre del 87, un año después de la inauguración. Y él es el primero en llegar a esa cripta, a ese monumento. Si bien Prat había muerto, ¿cierto?, en 1879, sus restos estaban en Iquique, junto con los otros héroes que estaban allá. Y ahí vamos a conversar, ¿cierto?, de cómo se trasladan los restos, claro. Sí, ahí el señor Llanos tuvo mucho que ver. Eduardo Llanos, Benigno Posada, Hilario Maino, Gariazo, Alfonso Gariazo, sí, justamente. Sí. Claro que sí. Pero un detalle histórico de lo que hablábamos recién, dice que al conocerse en el país las primeras noticias confiables del combate naval de Iquique, la ciudadanía quedó impactada ante el heroico comportamiento de la tripulación de la Esmeralda.
Dice, y de su comandante, capitán de fragata Arturo Prat. De inmediato surgió a lo largo de todo Chile un espontáneo movimiento popular para rendir homenaje a los héroes de Iquique. Dice después, por ley del 12 de septiembre de 1879, que concedía pensiones a los deudos de los caídos en el combate del 21 de mayo de ese año, se disponía en forma preferente la erección de un monumento que, en nombre de la República, simbolizara la gloriosa defensa hecha por Prat y sus valerosos marinos. Finalmente, en el cumplimiento de esta ley, ¿cierto?, se hace esta erogación popular, la colecta de la cual hablábamos, y el precio calculado para el monumento fueron de 160.000 pesos oro de la época. No me pregunten a cuánto equivalería, porque no tengo el cálculo, la verdad. Dice, en cuanto al espacio seleccionado para darle perspectiva al monumento, se expropió y demolió el edificio de la Bolsa Comercial, que está donde está hoy día el monumento a la Marina, a la Marina Nacional. Un hecho muy significativo es que para esa época no existía el Canal de Panamá, por lo tanto, la puerta de entrada marítima a Latinoamérica era por Valparaíso, la joya del Pacífico. Y este edificio, que era un edificio que tenía una importancia trascendental, que si bien había sido dañado por el bombardeo de los españoles en 1869, se ordena demoler para nivelar la explanada de la plaza. Recién decíamos que era de tierra, ¿cierto? Después se ordena adoquinar para preparar esta superficie para la construcción de este monumento. O sea, de esa magnitud fue el impacto que causó, que se cambió la fisonomía de la ciudad para recibir, ¿cierto? Tener este lugar para recibir después los restos de estos héroes. Maravilloso. Me gustaría que comenzáramos a adentrarnos en los detalles del traslado, digamos, de los héroes de Iquique, Prat y otros más que fueron trasladados desde el cementerio de Iquique hasta por mar, ¿ya? Uh-huh. Por mar hasta la bahía de Valparaíso. ¿Qué nos pueden contar de esa peripecia? Voy a mandar un zorro naval adelante. Según la inteligencia artificial, hoy día serían 2.487 millones de pesos el valor estimado de lo que sería la construcción de... Según la inteligencia artificial, esa es mi fuente, no sé si será así. Pero es un dato a considerar, de todas maneras. Es un dato 2.000 millones. Y lo vamos a investigar. Así y nuevamente invitamos a nuestra audiencia a comentar. Sí, pues, hacer parte de la investigación. Sean investigadores también. Plantear inquietudes ayúdenos. Y también tal vez algún dato curioso que también puedan compartir con nosotros, ¿ya? Por supuesto. Así que adentrémonos entonces en estos entretelones, en estos detalles importantes que fue el traslado, la logística que involucró los buques que se desplazaron desde Iquique hasta Valparaíso con los restos de Prat y algunos héroes más que le acompañaron. Bueno, previo al traslado propiamente tal hay que indicar, ¿cierto?, que finalmente Prat, el cuerpo de Prat queda sobre el muelle, ¿cierto? Y los otros marinos quedan ahí acostados en el sector de la playa. Hablamos de eso en el programa anterior. Y es el señor Llano, ¿cierto? Como hablamos recién, y don Benigno Posada, que se encargan de enterrar, ¿cierto? Hay un pequeño relato aquí que dice que los féretros o los ataúdes eran de madera de bote, porque los pescadores de la bahía de la Caleta de Iquique habían regalado la madera, digamos, con la que estaban reparando sus embarcaciones. Entonces por eso se decía que era madera de bote con la que se hacen los ataúdes, que eran cajones finalmente, no tenían forma de ataúd ni nada, sino que eran cajones y ahí metían los cuerpos de los chilenos. ¿Más de uno? O sea, eran... No, hasta donde sabemos eran individuales. Ah. Hasta donde sabemos eran individuales. Bueno, y narra y dice que llevan el cuerpo de Prat, pero finalmente no pueden enterrarlo inmediatamente porque había gente entre medio, ¿cierto? Que abucheaba, digamos, que estaba en contra, evidentemente, que les tiraba piedras, etcétera. Hay que recordar que Iquique en ese momento no era chileno. Claro, Eso efectivamente. me iba a decir. Y lo otro es que ellos, casi a la misma hora, se está dando cristiana sepultura a los muertos peruanos. Claro. Claro, Que es el además. teniente Uh-huh. Velarde y el de la Independencia, el capitán... Ya me acuerdo. Eran dos más, si no me Sí. equivoco, ¿no? Eran dos más. Uh-huh. Bueno, claro, se ordenó entonces, se dio la orden de ir a buscar a los... Uh-huh. a Perdón. los cuerpos. Prat quedó enterrado en el cementerio de Iquique. No, fueron trasladados los tres a la iglesia, a la iglesia. de la Ujú. matriz. Claro. Después viene el incendio. Mm. Lograron rescatar los féretros. Ahí, los bomberos y tienen los mucho que pusieron ver ahí. En Bolívar número 36. Allí fueron en una bodega hasta que se reparó la catedral. Y después de eso
se llevaron nuevamente a la catedral. Ujú. Todo esto en Iquique. Todo En esto en Iquique. Iquique, sí, de hecho se hizo una fosa común también al costado de la parroquia donde fueron puestos los otros cuerpos, si mal no recuerdo. Lo leí hace poquito en una Bueno. publicación. Eso también te lo voy a mandar porque tú me dijiste que te estás recopilando Pero me antecedentes encantaría porque... Pero no son los a 33 pasos y 70 de no Bueno, sé qué. pero del- que eso es cuando lo enterraron. ¿Ya? Después, Claro. cuando lo fueron a exhumar. Ah. Después de la exhumación los llevaron a la catedral, a la calle que está en la calle Obispo La B. ¿Ya? Después de eso Se se incendia. queman, Se incendia rescatan la- los cuerpos, los llevan a la bodega, ¿no es cierto? Del área comercial, decía el documento. Y después de eso los llevan otra vez a la iglesia. Y es en ese momento, en ese lugar donde son recogidos por la escuadra. ¿Ya? Las autoridades hacen los discursos, ya son autoridades chilenas, ¿no es cierto? Claro. Estamos hablando de 1888 y ya está muy consolidado el concepto. Están en proceso de chilenización del Sí, territorio. Claro, porque decirle Claro. de la noche a la mañana a los peruanos, ustedes no son No, más peruanos, van a ser chilenos. No, era, claro. Que ha sido bastante difícil. Era bien complicado, digamos. Ujú. Bueno, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Supremo Gobierno para la traslación le llaman ellos, de los venerados restos de Prat, Serrano y Aldea, la escuadra compuesta del crucero Esmeralda, monitor Huáscar, corbeta Chacabuco, la O'Higgins, al mando del señor contraalmirante don Luis Uribe. Miren qué curioso, porque Luis Uribe tiene que haber sido muy difícil para Luis Uribe. Evidentemente. Primero la muerte de su compañero, de su amigo de toda la vida. Ojo, que allí hay otro mito. La Ya familiaridad. habíamos terminado con los mitos, pero no puedo dejar pasar esto porque Luis Uribe, sí, muchas veces se dijo que eran primos, que eran... No, si lo único parentesco que podrían decirse que son parentesco es porque la mamá de Uribe se casa con el tío Jacinto. Claro. Jacinto Chacón. Jacinto Chacón. ¿Ya? Entonces, allí nace entonces, claro, pero el tío Jacinto los viene a buscar y los trata, ¿no es cierto?, como... Los apadrina para Los entrar apadrina para entrar a la escuela naval y los pasea Claro. por Valparaíso. Y ahí está la foto, legendaria foto Ujú. de la primera salida de Franco de los dos cadetes, Claro. Luis Uribe. Así que imagínense ustedes, tiene que haber sido muy difícil para Uribe, primero, recibir el uniforme de Prat De Prat. y la muerte de su compañero de toda la vida. Y después, para rematarla, al mando de la escuadra, como contraalmirante, tener que ir a buscarlo 9 años más tarde. El destino. Lo Así mantuvo es. unido hasta el final. Así es. Y los restos se trajeron los restos finalmente a bordo del Huáscar, nada menos, ¿cierto? Sí. Del buque donde ellos pierden la vida. O sea, Sí, Ahora ya Huáscar con bandera chilena. evidentemente, claro. sí. Y después de vuelta los pilló un temporal. Así que le dieron señal Tango Alfa 88, dirigirse independientemente a puerto y nos vemos en Quintero. Así que algunos llegaron más tarde. Pero la idea era llegar a Valparaíso el 21 de mayo. Escoltado, sí. El 21 de mayo de 1879, perdón, de 1888, Sí, 88. y desembarcar en el muelle Barón, tomar la avenida de las Delicias, avenida Argentina, Ujú. calle de la Victoria, y después por el interior hasta llegar Al al monumento. monumento. O sea, se hizo una especie de procesión. Sí, el cortejo, el cortejo tremendo, fúnebre. ¿no? Si hasta no. los zapateros hicieron arcos del triunfo. No, Sí. no fue llegar a Muelle Prat, No, desembarcar y no. llegar y punto, No, sino no, que no, fue no. algo... Toda la ciudad de masivo. Valparaíso se Es volcó a tanta las la gente, calles a Es celebrar tanta esto. la gente, dice el periodista, que se fue a la calle a ver este cortejo, que la gente se subía donde podía y algunos se subían en los árboles que daban en la avenida de las Delicias. Dice, algunos se caen al interior del cauce, afortunadamente el fondo es de arena. Imagínense. Avenida Las Delicias. Avenida Si nos Argentina. orientamos hoy día, Avenida Argentina. Año Argentina. Claro. Perfecto. Claro, no, Claro no, que sí. fue una locura. Y el cortejo va avanzando, no de viaje, sino que va haciendo pausas, ¿cierto? Sí. Haciendo relevos, pausas, etcétera. Y ahí también se van leyendo discursos tanto De de las autoridades. autoridades comunales, después más, del Congreso, si mal no recuerdo. y ¿cierto? las mujeres de no sé qué. Claro, y las la- organizaciones y las civiles. viudas de no sé qué. Y Arcos de triunfo, como decía Arcos Rolando, del triunfo del panadero, los adornan panaderos, los las zapateros. avenidas
Así, la de esa señora forma. Matus alzó al aire 20 palomas blancas, imagínate. Y Todos el los señor, balcones con banderas el chilenas. señor Isaías no sé qué adornó su casa con arrayanes y copihue, una cuestión. Y ahí venía Arturo Prat y ¿quién más? Serrano y Aldea. Y aldea. Ah, los tres. Así es. Dice que se rescataron sus féretros y después a bordo del Huáscar se colocaron los mismos, ¿cierto? Sin desarmarlos ni nada. Se colocaron dentro de otros que eran de zinc. Estos eran de madera, ¿cierto? Como habíamos conversado. Y se colocan dentro de otros que son de zinc. A bordo del Huáscar y esos son los que llegan finalmente acá a Valparaíso. ¿Y cuándo comienza a hacerse la ceremonia militar acá en la Plaza Sotomayor? Desde ese día, pues, del 21 de mayo de 1879, a rendirle honores a los... Claro. Ahora, el tema del desfile es otra cosa. Porque el desfile, los primeros que parten con la tradición de los desfiles son los estudiantes, son los colegios de Valparaíso. Habla de 2 o 3 años después de 1879, comienzan tímidamente a hacer desfiles los colegios y esto después se vuelve una tradición. Y ya en la década del 80, digamos, de 1880, se formaliza y parten las fuerzas de presentación tomando partido en esto, digamos, tomando participación. Para aquellos auditores y que nos ven también por YouTube, nunca han conocido el monumento a la Marina Nacional, les comento que figuran algunos héroes en particular. Figura, por supuesto, Prat en el tope, figura Serrano, figura Sargento Aldea, figura el marinero desconocido, después vamos a hablar de cada una de las características de ellos, y figura Riquelme. ¿Qué pasa con Riquelme? El guardiamarina Riquelme, papá. Que uno de los pocos que hemos hablado que no ha llegado al monumento. El guardiamarina, y estuvo a punto de llegar. Cuéntenos de pero eso. Se chingó. ¿Qué pasó? Pero Papá se chingó. dice, sí, disculpe la expresión, pero es para darle un puntito. Claro. No sea tan denso. Tan dato duro. El guardiamarina Riquelme murió como un valiente. El último cañonazo lo dio ordenado por mí. Después de esto no lo vi más. Presumiblemente murió ahogado. Bueno, el guardiamarina Riquelme efectivamente no se encontró hasta hace poco. Donde bajaron, digo hace poco, un par de años atrás, tiene que haber sido unos 10. Se encontró un cráneo. Y se aseguraba que era de Riquelme. Así que lo tomó, ¿quiénes? Bienes Nacionales, Museo, ¿cómo se llama? La DIVAM, claro. Participó el Marítimo también, la Armada, ¿cierto? Y entonces partió la investigación y todos aseguraban que era Riquelme por las características, por el lugar donde se encontró, y se hicieron exámenes de ADN, y adivinen qué. No era Riquelme. No era. No correspondían. Y en las finales hoy día tenemos... De hecho, se mandó a la Universidad de Atlanta a que le hicieran la prueba de carbono 14. Imagínense ustedes, claro, todo lo que tuvo que hacer porque efectivamente era guardiamarina Riquelme. No era. Y hoy día tenemos otro problema. ¿Qué hacemos con el cráneo? Y entonces la DIVAN lo manda para allá, la Marina lo recibe, Claro. la Marina lo manda para el otro lado, y a las finales yo creo que hay dos opciones. Y algunos estarán de acuerdo conmigo, es mi opinión. Yo creo que debería ingresar al monumento, ya que tenemos Un marinero desconocido. el marinero claro. desconocido, el monumento al marinero desconocido. ¿Y por qué no hacemos espacio allá? O le hacía espacio. Bueno, ahí ¿Cierto? tendremos que excavar. Claro. ¿no? Si se hace, ¿no es cierto? Y se deja ese cráneo, no sé, Como en representación del con marinero un cristal desconocido. que se puede apreciar, así como en otras, con las iglesias. Pero no se sabe, o entonces- una placa. Una placa. Sí. No Tan se igual. sabe, no se sabe. No se sabe de No, quién es. no se Y sabe. entonces la opción es ponerlo en el monumento, que yo creo que es la más válida, Ujú. y la otra sería bajar y dejarlo en el lugar exacto, porque se dejó registro
de dónde se sacó. Bueno, la inquietud queda planteada y obviamente que es algo que No merece una revisión, una observación. Obviamente que no depende de nosotros en este momento cortar ese queque, como decimos en buen marino. Pero qué bonito. Entonces podemos decir que Riquelme a hoy el guardiamarina Riquelme descansa, digamos, en el lecho marino. Hablamos de Riquelme en el programa anterior, Sí. cuando hablamos de los cañones, De los que eran cañonazos del Huáscar. de Abancarga, que está Manila, que los afirmaba, y finalmente Riquelme queda ahí Y enredado por eso que sale. en esta maniobra, ¿cierto? Para los que no han visto el monumento así de lejos o pasan y no han tenido la suerte de encontrarse con Aldo, Riquelme tiene algo en la mano y es una antorcha. ¿Y por La qué? mecha. Porque él disparó el último cañonazo de la Esmeralda. Que ya desmitificamos que no fue a las 12:10. No. Puede haber sido Pero poco antes. coincide, dice el señor vicecónsul inglés, dice que se disparó el último cañonazo cuando ya prácticamente se estaba hundida. Vamos a ir a la última pausa musical de acá de la hora del Condestable y seguimos conversando respecto a nuestro monumento de acá de Valparaíso. Después quiero que me digan cuál es el nombre correcto, porque existen muchas formas pero si está diferentes escrito, po. de decirle y ya estamos de vuelta acá en la hora del Condestable. Ya estamos de vuelta acá en la hora del Condestable a través del www.radionaval.cl y también a través de nuestro canal de YouTube de la Armada. Les queremos agradecer la buena recogida que ha traído esta temática que estamos conversando en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias también por las personas que nos escribieron, que nos hicieron las preguntas. Esa es la idea, que ustedes puedan participar también de alguna forma con nosotros en el programa, así que aproveche la instancia, haga sus preguntas, propóngannos temas que de repente les gustaría que con nuestros oficiales mayores conversásemos, alguna inquietud que puedan llegar a tener, otro hecho histórico que quizás no saben por qué para nosotros es importante. Tenemos tantas batallas, tantos hitos, tanta gente que se destaca por su valor, que en la Marina permanentemente estamos resaltando en esta fecha, en este puro mes. Tenemos, por ejemplo, lo que fue ¿cómo decirlo? El hecho, el vivido con el cabo... con el marinero Fuente Alba y el cabo Otger, que fue también en este mes de agosto, que también vamos a hablar en la hora del Condestable de ese hito. Así que bueno, hay diferentes, todos los meses tenemos algo que le podríamos contar diferente de la maravillosa historia que tiene nuestro país y también nuestra institución. Estamos en el estudio con mi mayor Leonardo Narváez, estamos también con mi suboficial Aldo Escobar y mi suboficial Ronaldo Varas. Estuvimos en el primer bloque hablando el 21 de mayo y ahora estamos hablando de ese monumento maravilloso que está en la Plaza Sotomayor. Y yo les dejé tirada la primera pregunta para cuando volviésemos con respecto a cuál es el nombre correcto que tiene el monumento, porque yo he escuchado y he leído distintas formas. ¿Cómo es el nombre oficial? Bueno, el monumento en realidad, tal como dice aquí, voy a mostrar esta portada, ¿cierto? De este trabajo que hizo maravilloso el Museo Marítimo Nacional sobre los detalles del monumento, es Monumento a la Marina Nacional. Y dentro del Monumento a la Marina Nacional está la cripta de los héroes de Iquique y Punta Gruesa. Como mencionamos anteriormente, ¿cierto? Son dos acciones navales, un solo combate. Entonces, finalmente, para los registros oficiales, el monumento es Monumento a la Marina Nacional. Y héroe, o sea, y cripta a los héroes de Iquique. No, es la denominación oficial y dentro de la... Lo he dicho mal toda la vida. Dentro de la estructura, digamos, del monumento, de su cuerpo escultórico, ¿cierto? Está la cripta a los héroes de Iquique y Punta Gruesa. Perfecto. Si nosotros nos fijamos en el monumento, dice a los mártires de Iquique. Sí, dice mártires con Y. Y mártires con Y. Sí. Aunque en la época hubieron personas que se opusieron a ese nombre. Wilson, por ejemplo, que no está de acuerdo con que diga a los mártires de Iquique, dice, guardiamarina Wilson, que después llegó al grado de almirante, dice que nosotros no somos mártires, nosotros somos héroes. ¿Qué hubiese pasado si el Huáscar y la Independencia se hubiesen encontrado con el resto de la escuadra chilena? ¿Habrían sido mártires los peruanos? Nosotros somos combatientes, no dice héroe. Nosotros somos combatientes. ¿Te fijas? Una palabrita.
pero dice a los mártires de Iquique. Y la otra pregunta que les quiero hacer con respecto al monumento es, ¿por qué Prat le está dando la espalda al mar? Que es también parte de esta crítica, en el fondo, que existe, y he escuchado tanta versión que yo sé que ustedes me van a dar como la más real. Bueno, nosotros en algún momento, o sea, hace ya varios años atrás, recibimos una carta de una señora muy ferviente, ¿cierto? Muy elocuaz, que decía que por qué no poníamos a Prat, ¿cierto?, sobre una plataforma y que girara, que mirara al mar y después mirara hacia la plaza, y mirara al mar y después hacia la plaza. Imagínate. No hay engaño. Claro, por supuesto. ¿Qué se imaginan? Sí. Bueno, evidentemente, también ahí hay un mito. Mira, estamos aprovechando de también desmitificar esto, porque se dice popularmente de que mira, ¿cierto?, Prat hacia la plaza, hacia el edificio de lo que es hoy día la Comandancia en Jefe de la Armada, ¿cierto? Considerando que originalmente estaba el intendente y era Palacio de Gobierno, entonces que como que Prat le dice, como mencionabas tú recién, ¿cierto?, como misión cumplida, etcétera. No hay que olvidar que el intendente también para esa época era comandante general de la Marina, ¿cierto? Hacía ambos roles. Don Eulogio Altamirano. Justamente. Entonces, finalmente dicen que no, que por eso Prat mira hacia la plaza, digamos, hacia el interior y no hacia el mar. Bueno, en realidad eso también es un mito. Finalmente, para 1886, cuando se inaugura el monumento, la línea de mar estaba cruzando lo que es hoy día la avenida Errázuriz. De hecho, hoy día todavía vemos, en algunas partes donde faltan los pedazos de asfalto, están los rieles, ¿cierto?, del tranvía, que llevaba tanto pasajeros desde el interior hasta puerto, y la carga, justamente. Y la carga que se estibaba, ¿cierto?, desde los buques hacia los almacenes fiscales que están al final, ¿cierto?, de la avenida hoy día, o sea, avenida Errázuriz, hoy día también avenida Altamirano hacia el lado del puerto. Y a continuación de los rieles había una huella de adoquines que era por donde corrían estas carretas, estos carretones, ¿cierto? Porque mucha carga se desestibaba a granel y se llevaba, ¿cierto?, a ciertos locales que están ubicados, edificios que también son patrimoniales, están ubicados en calle Serrano, etcétera, que su arquitectura, ¿cierto?, permite apreciar esta condición de que eran locales comerciales o bodegas en sus primeros pisos, y en los segundos pisos eran casas habitaciones propiamente de estas personas que ya fueran dueñas de las empresas o trabajaban en estos emporios, ¿cierto?, que era muy común en esa época. Entonces, y después venía el mar. Por lo tanto, en esto, entre la vía del tranvía, entre las líneas del tranvía y la huella empedrada, no cabían las tropas, no había, la gente no se podía colocar para ver los homenajes, ¿cierto? Hay que considerar de que, como hablamos en el bloque anterior, el monumento se construye gracias a esta iniciativa, a este esfuerzo ciudadano. Por lo tanto, la ceremonia oficial es una ceremonia republicana, hacia la república, hacia el pueblo. Por lo tanto, la idea era que la mayor cantidad de personas participaran de esto, y si se hacía mirando hacia el mar, no cabían porque no había espacio. Por lo tanto, se toma la determinación de colocar, ¿cierto?, el monumento orientado hacia la plaza, pensando en ese concepto, ¿cierto? Qué bonito rescatar ese concepto, porque incluso hoy día, tantos años después, el último 21 de mayo, por ejemplo, se dio la oportunidad a toda la civilidad, después de que pasaron las máximas autoridades del país y que pasó ya el desfile del 21 de mayo, a acceder a la cripta. Estuvimos atendiendo en unos roles continuados, no solamente con Aldo, yo mismo que estoy en este momento también como condestable, y otros oficiales más que me apoyaron. Estuvimos como guía de visita voluntario ahí, más una delegación de la UVM, ¿ya? Sí, más una delegación que son un gran aliado para nosotros, y estuvimos por lo menos unas 2-3 horas más, que obviamente esto no se televisa, no se ve por ninguna parte, pero a mí me llena de orgullo, mis oficiales, el comentario que nos hacían los civiles. Llegó personas de Puerto Montt, Concepción, del norte del país, nos felicitaban por la pulcritud, el nivel de presentación que tenía el monumento, no solo por fuera, sino que por dentro. Gente que ingresó, civiles que no eran turistas, que no tenían ni idea que en este momento se iba a abrir el monumento al público en general por esa oportunidad. Y gente que abajo se emocionaba, se tomaron una foto al lado de la cripta de Prat, lloraban, o sea, esa flama, ese fervor que también está graficado en una placa conmemorativa a los pies del monumento, todavía sigue hoy día, y eso a mí, no solo como marino, como lo decíamos antes, sino que también como chileno, me llena de orgullo ese espíritu
patriótico sigue vivo hoy en día, y por medio de este programa, La Hora del Condestable, buscamos transmitir esta flama a las generaciones más jóvenes que nos están mirando en esta hora. Bueno, efectivamente está vigente. Disculpa, Rolando, por favor, adelante. Se me ha consultado varias veces. Yo he dado también delegaciones porque Aldo me pide que le ayude. Me ha tocado atender delegaciones en el Monumento a los Héroes de Iquique. Otro nombre más. Y claro, se me consulta. Oye, y siempre la gente pregunta, ¿y esa llama qué significa? Bueno, es la llama de nuestro corazón, lo digo yo, que simboliza el afecto, el cariño, el respeto que tenemos por los hombres que dieron su vida por Chile. Punto. Exacto. Y ahí, claro, hay es la mejor forma de resumirlo, porque claro, realmente... pero eso en el fondo, reflejar que es una llama eterna, que no se apaga ni en invierno, ¿cierto? Que es la llama de nuestro corazón. Y ustedes agradecimiento. Y que han tenido la posibilidad de poder hacer estos recorridos, ¿qué es lo que más les pregunta a la gente? ¿Habrá como alguna pregunta o alguna cosa que les llame más la atención que otra? Prat está efectivamente enterrado aquí. ¿Están los restos verdaderos de Prat en este lugar? Y la respuesta es efectivamente que sí, están enterrados los restos. No solo de Prat, sino que de los otros héroes. Yo soy bisnieta de un tripulante de la Esmeralda, pero no veo su nombre. Yo lo revisé todo el monumento y no lo encontré. No lo va a encontrar. Porque los nombres que hay alrededor del monumento es solamente de las personas que murieron en el combate naval de Iquique, no de los que sobrevivieron. Así es. Ahora sí hay una placa conmemorativa que ocupa todo un paño, digamos, de un mural en el Museo Naval. En el Museo Marítimo Nacional. Para aquellos que quieran y se sientan, digamos, un poco interesados en esta parte de la historia naval. De todas maneras, abierta la invitación para que conozcan también el Museo Marítimo Nacional. Así es. Una joya. Llamados 21 de mayo a investigar, efectivamente. Sí. El museo que, atiende de martes a domingo, en horario continuado hasta las 6 de la tarde, así que es una gran oportunidad y una invitación cordial a que lo puedan visitar, por supuesto. Oye, un detallito muy importante antes de que sigamos a lo siguiente es que finalmente el monumento tiene varios significados, así como tiene varios nombres, tiene varios significados. Tiene un significado histórico, evidentemente, tiene un significado patrimonial, porque fue declarado cierto monumento nacional por la ley de monumentos en 1972. También en el año 2004 fue declarado patrimonio de la humanidad. También tiene un significado político porque, como ustedes saben, cada 21 de mayo las más altas autoridades del país, encabezadas por el presidente de la República, rinden homenaje a la Marina y sus glorias y la memoria de estos héroes. Pero, a mi parecer, el significado más importante es el significado social. Porque hoy día no tendríamos monumentos si no fuera por la gente. Porque a la Armada no se le ocurrió hacer el monumento, al gobierno tampoco. Fue la gente, como hemos hablado en este blog y en este programa. La gente fue la que motiva esto, ¿cierto? Pone dinero, etcétera, se organiza. Entonces, finalmente, el verdadero sentido de este monumento, el verdadero sentido social, es el agradecimiento de un pueblo a este puñado de marinos que dio la vida luchando, ojo, como dijo Rolando delante, la Esmeralda no era rival para el Huáscar, no tenía opción. Entonces estos marinos entregan su vida defendiendo la honra de la patria. No la victoria, no luchando por la victoria, sino que defendiendo la honra de la patria hasta el final. Y relatos desgarradores, como el de Serrano, que en algún momento, ¿cierto?, si tienen interés lo pueden buscar, es muy significativo. Como el de Segers, que narra cuando pegan las granadas en el sector de popa del buque, dice donde se refugian los niños, se escuchan gritos desgarradores, ¿cierto?, capaces de enternecer el corazón del hombre más duro. Sin embargo, no se atiende heridos ni muertos. No hay tiempo para atender heridos ni muertos. Hay brazos y piernas que no sé a quién le pertenecen. Imagínense. Qué suerte la mía, papá. Qué suerte. Un cabo de la guarnición se me acercó y me dijo: señor Segers, deme a mí la rabisa. Hasta el momento he disparado casi nada. Se la di. Cuando pasa por la... Y me fui a servir otro cañón. Claro, cuando pasa por pronto quedó de baja. Y al regresar hacia popa y pasar por el cañón que antes servía, me encontré con el cabo de la guarnición tendido en cubierta con sus hombros humeantes. Un cañonazo del Huáscar le había volado de los hombros la cabeza. Sí. Qué suerte la mía, papá. Qué suerte. Entonces, finalmente, ese sentido de pertenencia, ese sentido que nos da identidad, lo que nos da la fortaleza para levantarnos todos los días en la mañana como marinos, ¿cierto? Y salir adelante, enfrentar la adversidad, que no solamente está en el combate, sino que está en cosas del diario vivir,
es parte de ese sentimiento, de ese significado social que tiene ese monumento. Y eso es lo que tenemos que rescatar, eso es lo que tenemos que valorar y, por supuesto, no solo atesorarlo, sino que ser generoso y comunicarlo a las nuevas generaciones. Lo dijo el suboficial mayor Narváez hace un rato, nadie quiere lo que no conoce. Y esto es parte de lo que nosotros somos, como institución y también como nación. Así que por eso es tan significativo y tan importante, y por eso nosotros hacemos grandes esfuerzos para dar a conocer estos aspectos. Agradecemos, por supuesto, la instancia, la plataforma que tenemos hoy día de contarles un poco sobre esta historia, y por supuesto despertar el interés, porque es entretenido conocer detalles sobre la historia naval, sobre la historia del país y sobre estos héroes que nos marcan desde chiquititos, ¿cierto?, como una nación soberana, rica, independiente y por supuesto valerosa. Así que dejo la invitación hecha para que todos aquellos que quieran colaborar, que quieran investigar, que quieran hacer preguntas y que nos quieran aportar, por supuesto, nosotros agradecidísimos de poder recibir toda esa información y poder corroborarla y poderla hacerla pública después, posteriormente. Las instituciones pasan y las personas pasan y las instituciones quedan. Y si bien es cierto, nosotros ya, mis suboficiales, yo mismo ya hemos alcanzado ya un tope en la carrera. Mi llamado en esta oportunidad, diferente al programa pasado, es no a los suboficiales ni a los sargentos. Mi llamado ahora es a los marineros, a los cabos que nos están viendo ahora. Ustedes son nuestros relevos. Ustedes van a tener la dicha y el honor de custodiar este monumento algún día. Tal vez de ser el condestable mayor de la primera zona naval, o como Aldo, hoy día como un tremendo exponente de los suboficiales, ser la persona que a lo mejor les toque guiar a los marinos, a las autoridades en el monumento. Los invito a interesarse por estos temas, les invito a acercarse a la primera zona naval, ya sea por relaciones públicas, por este mismo condestable, igual que esté en ese momento apostado, y vamos a estar llanos a recibirlos, a impregnarlos de esta historia naval, a impregnarlos de este hecho naval que tanto nos caracteriza. No se sientan ajenos a esto, es parte de su historia. Ustedes son la nueva generación y ustedes serán los custodios, los garantes de estas tradiciones en el futuro. Por supuesto, el activo más importante de la Armada es su personal, y hacia allá apuntamos, ¿cierto?, todos los que queremos dejar este legado. Desde Rolando, ¿cierto?, que partió hace ya muchos años y que aún tan vigente como lo vemos hoy día, sigue aportando de manera desinteresada. Lo que yo aprendí de él, que es invaluable, lo que el suboficial mayor Narváez ha visto, ¿cierto?, que hacemos nosotros en general hacia las nuevas dotaciones, tiene que ver principalmente con ese motivo de preservar y de valorar y conservar hacia el futuro este valor tan importante, tan inmenso que es el ethos naval, ¿cierto?, las tradiciones navales, lo que nos da identidad, lo que nos forma. Así que con esto quiero también agradecer nuevamente la Radio Naval que nos da esta plataforma para poder comunicar. Por supuesto, a Rolando, que ha sido un gran compañero, de lujo hoy día, un panelista, ¿cierto?, de lujo en este programa, y al resto de las dotaciones dejarles este interés, ¿cierto?, esta iniciativa para que puedan seguir visitándonos, seguir compartiendo, investigando, y si tienen preguntas y curiosidades, por supuesto. Una reflexión final: hablábamos delante, ¿cierto?, de que el monumento tiene varias características, y una de ellas es la placa, ¿cierto?, que está en la llama, y tiene una leyenda muy bonita, la voy a leer. Dice: esta llama simboliza el espíritu de Prat y de sus héroes que ofrendaron sus vidas por la grandeza de Chile. Que su resplandor te haga meditar y sentir orgullo de ser chileno. Esa reflexión es muy importante porque encierra todo lo que hemos hablado en este programa y por supuesto nos deja marcado el rumbo a seguir, ¿cierto?, en la estela que tenemos que navegar nosotros como marinos. No se me ocurre, la verdad, ninguna otra forma más mejor, dijo el Guaso, para darle cierre a este programa y a estos 2 capítulos que hemos estado realizando con respecto a parte de la historia, aparte también, y la razón por la cual lo hacemos es porque esto es parte del ethos naval, de eso que construye todo el sentir, todo el compromiso que tienen nuestros marinos chilenos, desde distintos, que cumplen esos roles de distintos ámbitos, desde el que se encuentra en el faro,
haciendo soberanía, los que se encuentran en el territorio chileno antártico, los que están desplegados ayudando a la gente que ha sufrido el tema, por ejemplo, de las lluvias. Hay tantos cargos y tantos puestos silenciosos de hoy día de marinos que se encuentran desplegados, hombres y mujeres, desde Arica hasta nuestro territorio chileno antártico, que la verdad es que esto es parte de lo que ellos cargan en cada uno de sus uniformes que visten orgullosos, espero, y que sobre todo los días 21 de mayo y para ciertas fechas conmemorativas se visten de gala, ¿cierto?, para darle pie. Así que nada, muchas gracias a nuestros invitados por esta oportunidad de poder conocer más cosas, de desmitificar muchas otras cosas más, y de verdad espero que no sea la última vez que los tengamos acá en la hora del Condestable para que podamos seguir aprendiendo. Así Encantado. que muchísimas gracias. Yo aprovecho de despedirme y un agradecido de poder compartir con usted esta nueva plataforma que me sorprendió. Y esta vez con rostro, con imagen, no podemos engañar a la audiencia. No se puede. Encantadísimo de poder, no se olvide que si tiene dudas, ya está la página donde poder, ¿no es cierto?, escribirnos. Vamos a estar, no porque sea el último programa o el programa final, vamos a dejar de atender esas consultas, ¿cierto? Estamos ya y si no las sabemos, nos inventamos, como dijo el nos comprometemos a investigarlo. Aplicamos zorro nada. Claro. Pero es un agrado, porque ¿qué quieren que les diga? Siempre es grato poder compartir un poquitito la pasión que siento por de este episodio de la historia, este pasaje de la historia que nos une como marinos, civiles, militares y marinos que entregaron entonces su vida por nosotros, y es lo menos que podemos hacer, porque les tengo que contar un secreto: la gente no muere. La gente muere cuando dejamos de recordarla. Así que usted, cuando yo no esté, cuando Aldo no esté, cuando el mayor no esté, cuando nosotros no estemos, usted pues va a ser el encargado de mantener vivo a estos hombres, a estos héroes que entregaron su vida por nosotros. Así que un agrado, invítenme si ustedes tienen el Centro de Madre, un club deportivo, y que quieran escucharnos, encantados, para allá vamos, no tengo ningún problema. Si está interesado en mi libro, ya les di el número telefónico en la primera parte, se lo voy a repetir, más 569-88252773 o rolandoenriquevarasrojas@gmail.com. En estas dos formas me puede contactar, mándeme el nombre de la persona a quien desea entregarle el libro. Está firmado por usted, algunas palabras si quiere agregarle, y estamos a su disposición cuando estime conveniente. Un agrado, mayor, muchísimas gracias, es un muy buen programa, me entretuve bastante, pude descargarme de toda esa adrenalina, todo eso que tenía guardado y que tengo que compartirlo cada cierto tiempo con alguien. Así que en esta oportunidad fue la hora de Condestable. Muchísimas gracias. Maravilloso ambos. Yo, por mi parte, también ya despidiéndome de esta segunda fase de programa, feliz y honrado de poder compartir con ustedes y aprender de su experiencia y de todo lo que han investigado por cuenta propia tantos años. Y es también una responsabilidad, conlleva una responsabilidad transmitir este legado a nuestras nuevas generaciones. Finalizar también enviando un saludo a Paoli, mi señora, a Ángela, mi hija, y a Benja, mi hijo, que me cobraron sentimiento el programa anterior. Y les doy las gracias porque ellos comparten mi pasión y mi vocación por ser marino. ¿Ya? Creo que después de más de 33 años ya de servicio, lo tienen más que claro. Yo vibro, como, respiro marina y estoy feliz de poder compartir esta experiencia con ustedes. Gracias, Andrés. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Les recordamos, por supuesto, de que este programa, además de estar en YouTube y también a través de la Radio Naval, se encuentra disponible en Spotify. Está la primera, la segunda y esta actual, la tercera temporada que hemos realizado con nuestros oficiales mayores, para que nos pueda escuchar en el momento que usted así lo quiera. Aprovechamos también hoy día de saludar a todos quienes son dotazón de la Academia Politécnica Naval, que está hoy día de aniversario. Un gran saludo para todos los profesores, académicos que se encuentran ahí ejerciendo
la importante labor de seguir entregándole conocimiento y especializando a nuestros marinos. Y también no podíamos dejar la oportunidad de saludar a la Escuela Naval Arturo Prat, que el día 4 de agosto estuvo de aniversario, cuna de nuestros oficiales de Marina, de los líderes de nuestra nación, que además lleva el nombre de quien hemos estado conversando largo y tendido estos 2 capítulos. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, a todos los que siguieron aquí. Recuerde suscribirse a nuestro canal, apretar ahí la campanita para que siempre esté atento y no se pierda ningún programa de la Hora del Condestable. Muchas gracias y será hasta el próximo lunes si Dios lo quiere. Chao, chao.